En la madrugada del 7 de diciembre de 1993, Rose Larner, de 18 años, sale de su casa en Lansing, Michigan, Estados Unidos. Le regaló una gorra de su equipo de baloncesto favorito a su hermano menor. Se despidió de él con un "te amo" y se dirigió a la tienda de conveniencia donde trabajaba su mamá. Fue a verla antes de irse de fiesta toda la noche con sus amigos. Ambas también se despidieron con un "te amo". En esa fría madrugada de diciembre, Rose salió de la tienda y su familia no la volvió a ver nunca más. Una aterradora historia con un perturbador final. La historia que no debió de ser historia. Crueldad inimaginable. Rose Larner. Historias que no debieron ser historias. Rose Marie Larner nació el 19 de agosto de 1975 y al momento de los acontecimientos que aquí te contaré, tenía 18 años. Rose era la segunda de los 3 hijos que tuvieron el matrimonio de Rose Markey y Bill Larner. La pareja se divorció cuando Rose tenía 4 años y tanto ella como sus hermanos quedaron bajo la custodia de su madre. Tenía también muy buena relación con su padre. De hecho, era la niña de papá. Vivía en la ciudad de Lansing, Michigan, Estados Unidos. Su familia y amigos la consideraban una joven inteligente, astuta, intrépida, cálida y generosa, pero también rebelde, complicada, temperamental, impulsiva, difícil de manejar. Era como 2 personas diferentes en una sola. A Rose le gustaban los niños y se llevaba muy bien con los ancianos. Iba a la iglesia 2 veces a la semana, tenía su propia Biblia y disfrutaba leerla. Su anhelo era llegar algún día a ser policía. Recién llegada a la adolescencia, fue diagnosticada como hiperactiva. Se movía todo el tiempo. Su familia dice que solo paraba para dormir, asearse y hablar por teléfono. Y cómo le gustaba hablar por teléfono, lo hacía cada vez que podía. La cuenta mensual de las 2 líneas telefónicas de la casa solían superar los $300, ya que hacía más de 1000 llamadas entre todos sus amigos y conocidos. Le encantaba. Era un pasatiempo para ella. Buscaba siempre atención, y todos lo sabían. Rose era muy directa y muchas veces se iba de boca. No le importaba decir lo que pensaba y mucho menos a quién se lo decía. No es de extrañar que se hiciera de algunos enemigos. En algún momento, cuando se enfadaba con sus hermanos, adoptó por coger un zapato y lanzárselos. Ya a los 15 años, en una fiesta, tuvo una pelea con otra joven a la que finalmente terminó amenazando con un tenedor. Debido a que el comportamiento de su hija estaba volviéndose cada vez más impulsivo, su madre, Rose Markey, decidió ingresarla al hospital psiquiátrico Rivendell, pero para ello exageró sobre el difícil y complicado temperamento y personalidad de la joven Rose. Luego de 3 meses de internamiento, Rose fue dada de alta. Salió llorando. Había hecho amistades y apreció el asesoramiento y toda la atención que recibió en dicho hospital. Al salir, se encontraba muy irritable y empezó a mostrar nuevamente malos comportamientos. Robó en una tienda, siendo finalmente detenida, y luego fue descubierta bebiendo alcohol en la escuela.
Sus mejores amigos eran Ginger Bailey, con quien peleaba y se amistaba casi inmediatamente y por iniciativa siempre de Rose. Se querían mucho. A pesar de sus peleas, siempre fueron mejores amigas. Y Billy Brown, a quien conocía desde 1983, a sus 8 años. Estudiaron juntos en la escuela desde los 10 años y andaban pegados casi todo el tiempo. Cuando Rose y Ginger tenían 15 años y estando en un parque jugando baloncesto, un hombre gentil se les acercó y empezó a conversar principalmente con Rose. Ginger sintió que estorbaba, así que decidió retirarse. Horas más tarde, Rose apareció en la casa de su amiga, desolada y con los ojos llenos de lágrimas. El hombre había abusado de ella. Más adelante, el hombre se declaró culpable y pasó solo un mes en prisión. En julio o agosto de 1993, Rose conoce a John, un amigo de Billy Brown, y los tres empiezan a pasar mucho tiempo juntos, es decir, noches enteras, hasta días enteros juntos. John Ortiz Quijo era un chico popular de su localidad. Era la estrella, una estrella del rap en su comunidad. John parecía un buen muchacho, amable, simpático, carismático, muy agradable y muy divertido. Rose estaba deslumbrada por él. Lo veía hermoso y se enamoró perdidamente. Lo conquistó y se volvieron novios. Según los hermanos de la muchacha, cuando hablaba de él, parecía que hablaba de un dios. En octubre del mismo año, Rose le pide a su mamá traer a vivir a su novio a casa, ya que estaba pasando por un mal momento y no tenía dónde ir. La madre aceptó. Le agradaba a John, hasta que encontró en su habitación muchos fajos de billetes y armas. Se dio cuenta que John andaba en algo turbio, que tenía dónde y cómo sobrevivir, y solo estaba pasando el rato con su hija. Por supuesto, ese dinero debía provenir de forma ilegal, y es que John Ortiz Quijo comercializaba sustancias ilícitas con la ayuda de su amigo Billy Brown. Luego de ser expulsado de la casa de Rose, John se aleja completamente de su novia hasta romper con ella. Pero Rose estaba casi obsesionada con él. Ella sufría mucho por el rompimiento y estaba dispuesta a insistir y hacer lo que fuera para que John regrese con ella. Buscaba cualquier oportunidad para verlo y convencerlo de retomar la relación, y más adelante empezó a aparecerse donde John estuviera, especialmente en las citas que John tenía con otras mujeres. Le hacía carteles diciéndole «Te amo», y los colocaba en lugares donde ella sabía que John aparecería con alguna de sus citas. En algunos arrebatos, Rose le rompía las lunas de su vehículo. Una noche, Rose asiste a una fiesta sabiendo que su amado estaría allí. Terminaron discutiendo. Él no tenía ya ningún interés en la joven. Molesta, Rose coge su camioneta y la choca contra la de John, que en realidad era la camioneta del hermano de John. Billy Brown, su mejor amigo y quien siempre mostró ser muy protector con ella, preocupado por su seguridad, la llevó de regreso a su hogar. Los continuos arrebatos y comportamientos negativos de Rose se volvieron cada vez más difíciles de tolerar para John. Su exnovia se había convertido en un total fastidio. No soportaba ya esta situación. El lunes 6 de diciembre de 1993, Rose salió de su trabajo, de la pizzería Meijer, a las 11:30 de la noche, hacia su hogar. Le llevó de regalo a su hermano de 16 años
un gorro de su equipo de baloncesto favorito. Llamó por teléfono a alguien con quien al parecer discutió. No se sabe con quién o por qué. Se despidió de su hermano con un "te amo" y luego salió de casa rumbo al trabajo de su madre. Caminó hacia la tienda de conveniencia donde trabajaba su mamá, llegando allí a la 1:20 de la madrugada. Ya era 7 de diciembre y fue a ver a su mamá antes de reunirse con sus amigos para otra noche de fiesta. Ambas se despidieron también con un "te amo". Rose salió de la tienda y su familia jamás la volvería a ver. Lunes 13 de diciembre de 1993. Rose Margay, la madre de Rose, quien había visto por última vez a su hija la madrugada del 7 de diciembre de 1993, llega acongojada y desesperada a la policía para denunciar su desaparición. Había esperado una semana para hacerlo, esperando que Rose regrese. Pero habían pasado, mejor dicho, no habían pasado las cosas habituales que hacía la joven, por lo que la madre estaba segura que algo malo le había sucedido a su hija. Rose, quien a pesar de ser tan inquieta, era responsable con sus horarios de trabajo, no se presentó a trabajar al día siguiente. Rose, quien se levantaba temprano solo los días de pago, no se presentó a cobrar su cheque el viernes 10 de diciembre. Su cheque continuaba con su empleador. Pero lo que terminó de convencer a su madre fue el hecho de que Rose, quien volvía locos a sus amistades con sus llamadas telefónicas todos los días y cada vez que podía, no se había puesto en contacto con ninguno de ellos. Las llamadas habían parado en seco. Nadie había recibido ninguna llamada de la joven conversadora. La policía empieza la investigación. Solicitaron ayuda a la población para encontrar a la joven. Querían cualquier cosa, cualquier pista. Y sí, a lo largo de la investigación hubieron muchas pistas, pero ninguna llevó a la policía a nada. Realizaron grandes búsquedas por toda la zona del Landing, por tierra y por aire, pero nada. Inclusive, excavaron el sótano de The Monty House, que era la casa habitada por los estudiantes de la Universidad de Michigan y donde había sido la fiesta donde Rose había chocado la camioneta de su exnovio John en un arrebato. Entrevistaron a todos sus amigos, pero nadie sabía nada, ni siquiera sus mejores amigos, Ginger Bailey y Billy Brown, ni su exnovio, John Ortiz Kehoe, quien para la noche de la desaparición de Rose había tenido una cita. Esta versión fue corroborada por Billy Brown, quien también estuvo presente. Se acercaba Navidad y ya para el 20 de diciembre, 13 días desde su desaparición, la madre de Rose supo que su hija no regresaría nunca, pues la Navidad era la fiesta favorita de la joven y ella no se la perdería jamás de vivirla con su familia. Su madre nunca dejó de persistir. Ella hablaba sobre la desaparición de su hija en cuanto medio de comunicación pudiese. Ella no permitiría que su hija quedara en el olvido. Y entre pistas falsas y búsquedas sin hallazgos, pasaron casi 3 años. Y así, llegamos a abril de 1996. El detective Donald Brooks, quien para esa fecha ya se encontraba asignado a investigar el caso, se enteró de la intensidad de la relación entre Rose Larner y John Ortiz Kehoe, de la terquedad de Rose para no aceptar la ruptura y de la molestia de John al respecto.
decidieron darle una nueva perspectiva a la investigación, poniendo su enfoque en John Ortiz Kehoe. También descubre que Kehoe y Billy Brown, el mejor amigo de Rose, eran socios en el negocio de las sustancias ilícitas. La policía creía que ambos jóvenes tenían que ver con la desaparición de Rose. Supieron que fueron los últimos en verla, pero no tenían prueba de nada. Entonces empiezan a investigar y a interrogar a los contactos, familiares, clientes y todo con quien tuviera que ver con estos socios. Alguien tenía que saber algo y tarde o temprano alguien hablaría para salvar su propio pellejo. La policía lo sabía y Billy Brown también. Y antes que alguien contara la verdad, Billy Brown fue a la policía y contó todo lo que había sucedido con Rose Lardner. La historia contada por Billy Brown. Los policías e investigadores del caso escucharon la historia de Billy Brown. Se mostraron tranquilos, pero estaban horrorizados. Jamás habían escuchado una historia tan perturbadora y jamás la podrían olvidar. Según Billy Brown, lo que sucedió con Rose Lardner fue lo siguiente. La madrugada del 7 de diciembre de 1993, de manera casual, Billy Brown se encontró con Rose. Ella le suplicó que llame a John para que vaya a verla. Quería hablar con él otra vez. Quería convencerlo de retomar la relación. No podía aceptar que todo había acabado. Billy llama a John y trata de convencerlo. Pero John dijo que iría a verla solo con una condición: que Rose intimara con los dos jóvenes. La muchacha aceptó. Los abuelos de John Ortiz Kehoe estaban fuera de la ciudad, de vacaciones, por lo que su casa se encontraba vacía. Así que los tres se dirigieron para allá, pero antes se detuvieron en una ferretería, donde solo John bajó y compró un cuchillo, un hacha, bolsas de basura y gasolina para mecheros. En la casa, según Brown, los tres tomaron una ducha juntos y Rose finalmente se arrepintió y no quiso intimar con Billy. John sale de la ducha molesto. Mientras Rose se peinaba frente al espejo, John vino por detrás con una cuerda, lo puso alrededor del cuello de la muchacha y juguetonamente empezó a tirar de la misma. Al principio, Rose se dejó. Pensaba que solo era un juego, pero de pronto John empezó a tirar de la cuerda fuerte y cada vez más fuerte, hasta que Rose dejó de existir. Billy Brown asegura que se limitó a observar, que no participó en esta acción. Vomitó y solo pudo preguntar ¿por qué? Y Kehoe solo respondió: la p*** tiene que irse. Rose, con el cabello mojado y con el cepillo todavía en su mano, es llevada por John nuevamente a la ducha, donde éste procedió a separar las partes del cuerpo con esos implementos que había comprado previamente. Por miedo a su amigo, John aceptó ayudarlo a encubrir el atroz acto. Mientras limpiaban la escena, John aparecía delante de Billy con partes del cuerpo, burlándose, riéndose, todo ello, mientras las llevaba al sótano para deshacerse de esas partes en la chimenea que allí había.
De pronto, sonó el timbre. Era un amigo de Kehoe con su novia. Allí se quedaron más o menos por una hora, sin saber de la atrocidad que allí acontecía. Brown y Kehoe limpiaron la casa a fondo durante 2 días completos, encargándose de remover los restos y limpiar completamente la escena de su perverso accionar. Los trapos utilizados para limpiar los enjuagaron en la bomba de agua del sótano de la casa. Transportaron los restos de la joven hasta Island Lake en Meredith. Para ello, condujeron 100 millas hasta la cabaña de los padres de Billy Brown. Sometieron dichos restos a un proceso de incineración durante varias horas. Mientras se producía la incineración, John tomó un trozo de carne, lo colocó sobre un pan y lo probó con algo de mostaza. Expresó haberlo hecho solo por la experiencia, solo para saber. Un pequeño fragmento óseo que se salió de la hoguera fue tallado por Kehoe con su artilugio filudo. Lo talló hasta convertirlo en una pipa y no solo lo utilizó él para fumar, ya sabemos que posteriormente fue utilizado por una veintena de compañeros de su universidad. Claro, esos compañeros no sabían de la real procedencia de dicha pipa, ya que John les había hecho creer que provenía del hueso de un venado. Posteriormente, las cenizas fueron esparcidas a lo largo de la autopista de todo Michigan. Según Billy Brown, le tenía miedo a John Ortiz Kehoe. Dijo que lo tenía amenazado. Temía sufrir el mismo destino que su amiga. Por ello, asegura no haber hablado antes. Billy Brown es arrestado el 14 de abril de 1996, mientras que John Ortiz Kehoe huyó, pero fue arrestado finalmente en agosto del mismo año, en Nuevo Laredo, México. John Ortiz Kehoe fue juzgado sin la prueba más importante de todas, el cuerpo de Rose. Sin embargo, se tomaron en cuenta las pruebas que confirmarían el perturbador final de Rose Lardner, según la historia de Billy Brown. Primero, Billy Brown estuvo en la casa de los abuelos de John Ortiz Kehoe por primera vez el día del final de Rose. Encontraron las huellas de Billy Brown en una botella de brandy de la casa. Segundo, en el papel de pared de la casa, con estampado floral, encontraron una pequeña, pero muy pequeña mancha, similar al color del estampado. Solo mirándola de cerca, se veía que no pertenecía al diseño del mismo. Tomaron una muestra y resultó ser sangre. Para confirmar si pertenecía a Rose, la compararon con la muestra que obtuvieron de la joven cuando fue abusada a sus 15 años. Y sí, confirmaron que pertenecía a Rose. Tercero, cuando la policía utilizó luminol, que es un reactivo muy sensible para hallar manchas de sangre, aunque hayan sido limpiadas, a la salida del baño donde acabaron con Rose, encontraron en el piso un círculo que correspondía con un balde, el mismo que utilizaron para realizar la limpieza. El luminol ubicó ese círculo con sangre. Cuarto, en la bomba de agua de la casa de los abuelos de John se encontraron pequeños fragmentos óseos, los mismos que dejaron los jóvenes cuando lavaron los trapos con los que limpiaron el lugar. Quinto, la policía había realizado excavaciones en el sitio donde se llevó a cabo la quema y descubrieron pequeños fragmentos óseos, los cuales, si bien no pudieron confirmar que pertenecían a Rose, se confirmó que eran de origen humano. En abril de 1997, John Ortiz Kehoe fue declarado culpable por acabar con Rose Lardner y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al saber su sentencia, Kehoe dio unas cuantas carcajadas. Pareció burlarse de la misma.
Actualmente cumple su condena en el centro correccional Thun-in-Lapeer, donde ha tenido incidentes por mala conducta, incluyendo peleas, posesión de contrabando y agresiones. John Ortiz Quijo nunca ha aceptado ser el principal responsable. Hasta el día de hoy, asegura que fue Billy Brown quien acabó con Rose y que él solo fue el cómplice que lo ayudó a encubrir el crimen. Los papeles contrarios a lo manifestado por Brown asegura que la policía ocultó pruebas que demostrarían su inocencia y la culpabilidad de Brown, y que la motivación de este último para acabar con Rose fue su ira hacia la joven por haberse negado en varias ocasiones a intimar con él. Quijo se encuentra activo en las redes sociales y desde el año 2020 está solicitando una nueva audiencia para revisar su caso, y su novia ha solicitado firmas para presentarlas en el Tribunal de Apelaciones. La familia de Rose Larner no le cree y está convencida que el verdadero responsable se encuentra en prisión. A Billy Brown se le había ofrecido una sentencia menor si testificaba contra John, lo cual hizo. Por ello, Brown fue condenado a solo 1 año de prisión. Fue perdonado por la madre de Rose, con quien hizo las paces. La familia de Rose Larner se sintió muy agradecida por haberse hecho justicia. No tendrían de vuelta a su querida Rose, pero encontraron consuelo sabiendo que el culpable pasará todos sus días en una fría celda. Para poder visitarla y llorarla simbólicamente, su familia le preparó a Rose su última morada, aunque ésta se encuentra vacía, ya que los pequeños fragmentos que quedaron de ella están custodiados aún por la policía. Cuando investigaban la desaparición de Rose, la policía encontró dentro de su Biblia una oración escrita por la joven. En esta oración, pedía por John Ortiz Quijo, pedía a Dios que lo liberara del pecado, del mal y de las sustancias ilícitas. Rose Larner, la joven de 18 años, la chica inteligente pero obsesionada, intrépida aunque complicada, cálida pero temperamental, generosa pero impulsiva, fue brutalmente arrebatada del mundo que tanto anhelaba conocer. No pudo cumplir su sueño de ser policía. La maldad de una persona o personas en quienes puso su amor y confianza la llevaron a un atroz y trágico final. Pero Rose dejó un vacío imborrable en los corazones de quienes sí la supieron conocer y valorar. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? ¿Crees que se hizo una real justicia? ¿O piensas que Billy Brown tiene más responsabilidad de la que admitió? Cuéntame y coméntame. Si te pareció interesante este contenido, suscríbete, dale me gusta y comparte. Es gratis y me ayudas muchísimo. Si deseas que narre alguna historia, escríbemelo también en los comentarios. Todas mis fuentes y mis herramientas te las dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.